Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bienvenida a este Voces de Alianza, en que tenemos la alegría de compartir un encuentro, un espacio de conversación y la verdad que nosotros hemos compartido un poquito, pero no nos conocemos tanto. Entonces, eh, ayúdame a que los que nos están acompañando te puedan conocer un poco. Ujú. Cuéntanos, no sé, tú eres Beatriz Serrano y eres de Exacto. Santiago, tienes Soy, familia. sí, nacida y criada en Santiago. Viví un tiempo en La Serena, que fue ahí donde conocí el movimiento de Schoenstatt. Mira, que en el Tabor de Peñuelas. Exactamente. Qué rico. No existía santuario en esa época. Estuvimos en toda la etapa de conquista del Ay, terreno. les tocó todo ese Todo proceso, ese qué bonito, proceso, mira. sí. Después viví en Estados Unidos, pero básicamente en Santiago, Santiaguina más, capital. santiaguina. ¿Y estás casada? Soy ¿Tienes casada, tengo hijos? 4 hijos y 12 nietos. 12 nietos, mira, qué bonito. Abuelita Chocha, ¿te gusta ser Me abuela? encanta ser abuela. Me Algo me encanta. comentabas también que te encantan las plantas. Me encantan las plantas, ese Eh, es mi hobby, sí. es bonito. Lejos, sí. Yo le Sí. decía a Beatriz cuando veníamos aquí de camino a la conversación que yo siempre he dicho que a mí me vendría bien como tomarle el gusto a la jardinería por esto como de aprender a respetar los tiempos de la naturaleza y de esperar, yo que soy medio atolondrado. Acelerado. Eso Sí, ayuda, ¿no? Yo tengo la es impresión. terapéutico, de verdad que sí, la eh, jardinería es algo muy lindo. Y la música es mi otro hobby, me ¿Ah, sí? encanta, sí. ¿Cantas? ¿Tocas algo? Guitarra un poco, sí, me Mira gusta, qué choro. sí. Qué bueno, qué bueno. Beatriz, ¿tú estudiaste algo así después del Sí, colegio? soy profesora de matemática y física Ah, mira. y trabajé muchos años como profesora y ahora hace 2 años o 3 años ya me retiré y me estoy dedicando más a mis hobbies y Perfecto, a mis bueno. nietos. Está bien, está bien. Todo tiene su Exacto, tiempo. su etapa, sí. Beatriz, ¿cómo tú decías que llegaste al movimiento en La Serena y después participaste acá? Entiendo que estuviste un tiempo en la Federación de Señoras y ahora estás participando como peregrina. Sí, con mi marido conocimos el movimiento en La Serena, éramos el grupo 5 de matrimonios de La Mira, Serena. qué bonito. Ahí conocimos mucho al padre Lucho Ramírez, al padre Dixon Yáñez. Perfecto, sí. Gran valor el padre Dixon. Sí. Y después, claro, por el hecho de ir y volver, estar en Estados Unidos, nos retiramos del grupo pero hemos seguido participando como matrimonio, participamos en la militancia Ah, qué bonito. y yo individualmente participé un tiempo en la federación y Perfecto. me retiré antes de la consagración perpetua, pero hice todo el resto del proceso porque era como difícil estar por una parte en la militancia, Me imagino. entonces al final decidí quedarme como matrimonio en la Y militancia. mantienes, me imagino, mucho de tus vínculos con señoras de la Federación. Absolutamente. Nuestro grupo Qué bueno. nuestro curso, digamos, somos íntimas amigas hasta el día de hoy. Tenemos un chat, rezamos rosarios todos los miércoles, somos muy unidas. Así Qué que bueno, sí, qué bonito. sí. Beatriz, en Voces de Alianza, yo te contaba un poquito cuando te invité a compartir acá en este espacio, es como una iniciativa que busca compartir a nivel del movimiento de Schoenstatt en Chile de lo que va pasando en la vida, de las distintas iniciativas que hay, de los distintos como soplos del espíritu a lo largo de nuestra familia, eh, y conversando con distintas personas, al jubileo del 31 de mayo también supimos que tú has formado parte del grupo Huella. Y bueno, y eso quizás es como lo principal que me animó a invitarte, que creo que es una iniciativa tan linda que queríamos, no sé, pues que la gente pudiera conocerla, yo también conocerla un poquito más. Ujú. Por eso quería preguntarte, no sé, ¿cómo fue que comenzó este grupo? Un poquito del contexto, si me puedes contar algo. Bueno, estando yo en la Federación de Señoras, supe que mi hijo era homosexual, lo cual me pilló totalmente de sorpresa. No era algo que estuviéramos entre nuestro horizonte, digamos. Claro. Y bueno, comentando con el padre Claudio Martínez, en esa época que era el asesor de la federación, me dijo, bueno, hay varias señoras en la federación que tienen la misma realidad. Mira, Y yo dije, bueno, increíble, yo llevo como 10 años aquí y no tenía idea. nunca te había enterado de Nunca me nada. había enterado. Y, y como que me chocaba, digamos. Entonces nos reunimos, 3 concretamente, que yo sabía de las otras 2, y empezamos a conversar. Y la Manena Gana, que era como tenía un cargo más alto, digamos, dentro de ¿En la la federación, federación?
que no tenía esa realidad, pero se interesó en acompañarnos y Mira. empezamos a reunirnos en plena pandemia por Zoom, Mira, a hacer reuniones nosotras tres con la Manena. Y la Manena como que nos fue aglutinando como grupo, acompañando. Y bueno, y ahí decidimos que queríamos contar lo que nosotros, nuestra experiencia, porque empezamos a sentir que era muy raro esto, que a nosotros nos hubiera pillado tan de sorpresa una realidad que claro. existe, digamos. Sí, claro. Y no queríamos que a otros les pasara lo mismo, que como que queríamos mostrar que esta realidad existe y abrirle las puertas dentro de la iglesia, digamos. Claro. Como, porque cuando uno se encuentra con esto, hay gente que dice, bueno, en mi ambiente esta realidad no es aceptada, por lo tanto mi hijo lo tengo que cambiar. Claro. Y empiezan con estos intentos de terapia de reconversión, que ya, gracias a Dios, están como eliminadas porque son súper dañinas y todo eso, y además no logran nada. Otros que dicen, ¿sabe qué? No, esta realidad en mi ambiente no es bienvenida, me salgo de mi ambiente. Me retiro de la iglesia, no participo más Claro. porque realmente en mi iglesia esto no es bienvenido. Claro. Y nosotros dijimos, no, o sea, nosotros somos de iglesia, esta Como que realidad esa nos identidad llegó, no la iban a transar. No la íbamos a Y transar. había que buscar la manera y cómo Exacto. se encontraban. ¿Cómo hacemos calzar estas dos cosas? Y bueno, y empezamos a ver que lo de nuestro hijo no era una opción, que era algo que venía de adentro de ellos. Eso, No fue que ellos quisieran ser homosexuales o lo hubieran elegido o buscado, sino que es algo más como que les ocurre más bien, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezamos como en esta reflexión de cómo, y encontramos que el movimiento nos abrió las puertas, no nos cerró las puertas, que eso era súper importante. Fuimos súper bien acogidas. En la misma federación hicimos un Zoom con la gente de la federación, les contamos lo que estábamos viviendo. Fuimos súper bien acogidas. Mira, se qué bonito escuchar eso. Se integraron más mamás, más señoras, digamos, que tenían esta realidad. Después el padre Juan Pablo Robeño nos siguió acogiendo y nos ha ido acompañando durante los últimos 2 años. Y todos tratando de entender qué quiere Dios de nosotros al regalarnos este hijo distinto, digamos. Entonces, Beatriz, como para entender un poquito, este grupo primero surge como una necesidad de compartir lo que le estaba pasando a ustedes, quizás como de encontrar como ecos y compartir vivencias que las ayudaran a vivir esto que les ocurría, ¿no? Ese fue como quizás el primer momento. Bueno, no sé si cada lo una formulo tiene bien. distintas motivaciones. Ya. Porque las 3 que empezamos, la Margarita, bueno, llevaba, sí. Hay una que llevaba, no sé, 20 años desde que conocía esta realidad. Perfecto. Por lo tanto, ella la tenía totalmente asumida e integrada. O sea, no era que ella en ese momento necesitara hablarlo porque ella ya estaba con esto viviendo de largo tiempo, pero había otras de ustedes que estaban... Yo llevaba, no sé, 1 año, una cosa así. Claro, entiendo. Claro, y ahí había otra que recién había sabido. Claro. Entonces estaba con toda esa... entonces, claro, hay una necesidad de compartir, obviamente eso siempre hace bien, porque esto es una realidad que uno la va aceptando poco a poco, porque las personas van cambiando, las realidades van cambiando, entonces siempre es bueno compartir lo que estamos viviendo, pero yo diría que la principal motivación en todo fue como compartir esta realidad, al menos con la federación, como perfecto. Estamos viviendo esto, algunas hace 20 años, y no lo habían compartido dentro de la federación, entonces como que es algo tan importante que uno dice, bueno, es como... al menos saber que la federación nos acoge, que el movimiento nos acoge, que la iglesia nos acoge, digamos. Y yo creo que hay algo como un principio eclesial muy, muy importante detrás de esto y que conecta también con nuestro carisma, un principio de los padres de la iglesia que decía: lo que no se asume en la vida no se puede redimir. Lo que no se reconoce o lo que no se logra hablar con honestidad y con verdad es algo como que no queda integrado. Yo siempre he percibido que el movimiento, el carisma que Dios le regaló al mundo, digamos, a través del padre Kentenich con Schoenstatt, el padre fundador siempre tuvo esa visión como de vivir la vida con mucha honestidad por delante y de ser capaz de presentarse como sin máscaras ante Dios. Y en este caso, el de ustedes, algo de eso tiene que ver como con sus contactos, con sus seres queridos, con las personas que eran significativas para ustedes,
como decir, bueno, esto es una realidad que nosotras vivimos y queremos ser capaces de mostrarles y compartirle un poquito cómo hemos ido haciendo este camino de integrarlo con la fe, ¿sí? ¿Cierto? ¿Va por ahí? Exacto, como vivir, mostrarse dentro de... Es que la federación es una comunidad tan como íntima que uno dice, bueno, yo me tengo que mostrar con toda mi realidad, yo no puedo dejar una parte de mi realidad afuera. Por mí, por la federación, porque yo le estoy ocultando algo que Dios me ha entregado, digamos, claro. Dios me ha revelado algo que yo no conocía, claro. Me ha mostrado una realidad que yo desconocía. Eso no se lo puedo ocultar a la gente más cercana que está viviendo un camino de fe conmigo, digamos. Claro, por supuesto. Y por otra parte también por nuestros hijos. ¿Por qué vamos a ocultar para a un ellos hijo? Ha sido importante? ¿Cómo lo han vivido? Quizás es una pregunta un poco delicada, pero ¿cómo han vivido esto de que sus mamás, no sé, pues esté hablando hoy día acá o... A él, bueno, le tendríamos que preguntar a él, pero yo siento que ellos lo han agradecido. Ellos lo han agradecido, porque se les abren a ellos puertas. Ellos se presentan a un mundo difícil que les cierra puertas, y esto sin duda ayuda a abrir puertas. O sea, si nosotros nos atrevemos a hablar de ellos, ellos también se sienten mucho más valientes frente al mundo. Claro. Esto a ellos los empodera de alguna manera, les da seguridad. Si mi mamá me está ocultando, bueno, algo malo habrá en mí, digamos. Claro. Como... Les da confianza de saber que son queridos y aceptados por la mamá, pero también por lo que la mamá representa, que es de alguna manera la iglesia y que es Dios. Exacto. Yo creo también. Exacto, porque ellos... muchos de ellos sienten el rechazo de la iglesia, porque muchas veces, hay muchas razones por eso, sí. Y todos nuestros hijos han crecido muy cercanos a la iglesia, digamos, son claro. Hombres de fe, mujeres, en el caso de las mujeres también. No, entonces, para ellos ha sido ya muy duro sentir el rechazo de la iglesia, porque ellos se sentían parte de. Claro. Y ver que sus mamás, en lugar de retirarse de ahí y decir, no, aquí no somos bienvenidos, dicen, no, ¿sabes qué? En esta iglesia sí, es nuestra iglesia. Hay un espacio para ti. Nuestro Dios claro. Los acoge, digamos. Claro. No puede ser que Dios los rechace. Entonces... Sí, eso es muy bonito. Claro, ciertamente toda la teología y las implicancias o las definiciones antropológicas en torno a la homosexualidad son complejas. Yo creo que la Iglesia tiene ahí alguna claridad, ciertas definiciones que no ha cambiado, pero una de las cosas que para mi gusto son más fundamentales es la afirmación contundente y categórica de que todos somos bienvenidos en la Iglesia, cualquiera sea tu color de piel, tu idioma, tu condición social, tu orientación sexual. Todos somos hijos de Dios y eso yo creo que históricamente la Iglesia ha pasado por muchos momentos y no siempre hemos tenido, me refiero como Iglesia cuerpo histórico, no siempre hemos tenido como la claridad suficiente para descubrir que en el corazón del Evangelio está esa acogida radical, como le gustaba tanto repetir al Papa Francisco, en la Iglesia caben todos, todos, todos. Y lo repetía como ese triple todos para decir, no hay excepciones en el amor de Dios. Y creo que la caridad pastoral no puede tener límites. Y obviamente hay situaciones que quizás no es el momento como entrar en eso al detalle de cuál es como la complejidad quizás de la orientación homosexual, como los choques que tiene con la Iglesia, lo podríamos hablar en otro momento, pero yo quisiera sobre todo como destacar lo bonito que hacen ustedes, que es ser una palabra contundente de que Dios y el movimiento de hecho tiene espacio para todos. Y por ejemplo, como que a veces a mí no me gusta tanto como que puntualizar quizás la homosexualidad, porque es como que uno ya le estuviera dando un trato especial y dan ganas como de decir, pucha, que sean parte nomás, ¿cierto? Que participen. Pero bueno, Beatriz, yo quería también preguntarte, de hecho, por eso quizás yo llegué más a pensar en invitarte a conversar acá y poder compartir esto del Grupo Huella, porque me pasó que me han contactado algunos
papás del movimiento, mamás, que me decían, padre, supe que hay un grupo de mamás del movimiento que han acompañado a otros papás o mamás que están como asumiendo esta realidad de tener un hijo homosexual. Entonces me pedían, ¿me puedes dar su contacto? Y yo me lo conseguí y le di el contacto tuyo y esas personas están contactadas. Y creo que ahí hay un tremendo aporte que ustedes están haciendo. ¿Cómo se ha dado eso? Porque en el fondo es acompañar y orientar un poquito a estas familias en este desafío que les pone la vida, ¿cierto? De tener un hijo homosexual y que es algo, como decías tú misma, ¿cierto? Tan nuevo que a veces uno dice cómo reacciono, cómo vivo. ¿Cómo ha sido ese Grupo Huella? ¿Tiene como un rol? ¿Ustedes están queriendo acompañar formalmente a otros papás, mamás que estén en esta situación? Sí, yo creo que nosotros como grupo tuvimos como 3 etapas. Primero era compartir entre nosotras, después fue compartir con otros dentro del movimiento y decíamos nosotros, visibilizar esta realidad, como que nosotros mostrar que esto existe. Digamos. Perfecto. Y después ha sido acompañar a otros y eso ha sido muy bonito. Nos han llegado personas, bueno, concretamente niñitas lesbianas pidiendo ayuda porque no se atrevían a salir del closet a mostrarle a sus padres lo que ellos sentían. Y nos han llegado padres que están confundidos con esta realidad. Lo que más nos motiva a nosotros es ver que para las personas de la diversidad la acogida de sus familias es fundamental en su desarrollo sano, psicológico. Claro. Entonces, es muy importante la acogida de las familias. Y para los padres, a veces es muy difícil. Sí. Entonces, es un regalo poder acompañar y que nos llamen. Y para nosotros, de verdad, es un regalo. Porque las personas se alivian después de un rato de conversar, de desahogar, contar, ver que uno ha vivido lo mismo. A veces son realidades muy distintas, a veces son realidades muy difíciles. Claro. Porque muchas veces el rechazo que estos tíos o niñitas han sentido, a veces no, digamos, han imaginado a veces, porque a veces los padres nunca lo han rechazado, pero ellos de oír este rechazo ambiente a la homosexualidad, ya se lo imaginan. Entonces los hace vivir en una soledad tremenda. Claro. Entonces a veces quedan muy dañados psicológicamente. El daño no es la homosexualidad, sino que es el rechazo que ellos sienten, o perciben, claro, o prevén. Entonces la acogida de la familia es súper importante y nos encanta poder ayudar en ese proceso. Sí, es un regalo poder hacerlo. Eso es muy bonito porque en el fondo yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos regala siempre una historia con rasgos particulares, una historia sagrada, propia. Y creo que la misión y la vocación en un sentido amplio, digamos, al matrimonio, al sacerdocio, pero también como estos llamados de la misión concreta, particular en la propia realidad de uno, de acuerdo a los talentos que uno pueda tener, o de acuerdo también a los hechos en la historia que a uno lo han marcado y que te hacen sentido. Yo creo que el llamado siempre en el movimiento, por nuestro carisma de estar escuchando qué me quiere decir Dios con esto y por dónde me orienta, bueno, tiene mucho que ver con lo que comparte, siento yo, porque en el fondo hay una realidad que en los seres humanos, en nuestra naturaleza, en nuestra realidad afectada por el pecado original, en nuestra vida, todos tenemos como caminos por aquí, por allá, de ida y vuelta, y una realidad dentro de todo el mundo es que las personas de condición homosexual, de orientación homosexual, existen, tienen mamás de carne y hueso. Entonces, uno dice, si están ahí, y a ti te tocó verlo en primera persona, y quizás como ver los desafíos de cómo lograr que mi hijo, me imagino en tu caso, pueda desarrollarse como una persona feliz, plena, sintiéndose querida, amada, respetada, no alejándose de su fe.
Entonces, como que Dios te regaló de repente enfrentarte a esa realidad y me da la impresión de que tú dijiste, bueno, con un grupo dijeron, podemos ayudar a que otras personas encuentren como a facilitarles el camino, ayudarlos a andar, algo así, ¿no? Exacto, y que estas personas, digamos, son seres humanos igual que cualquiera, o sea, la sexualidad es una característica más, ellos son las mismas personas que teníamos antes al lado, llenas de talentos, de Claro. posibilidades, y que ganas de que participen en la iglesia igual que todos nosotros, digamos, que no se sientan fuera, ni se sientan que tienen que ser un grupo aparte, Claro. sino que puedan integrarse y ser personas sanas y que colaboren y que aporten todos sus talentos. Así que eso, ahora también nosotros, el presentar esto, nuestra experiencia, a gente que no tiene la experiencia, digamos, o sea, personas, no sé, matrimonios jóvenes que están como educando a sus hijos, que tienen este temor, no vaya a ser cosa que a mi hijo se le ocurra. Claro. A veces conversar con ellos es muy enriquecedor también. Entiendo, o sea, también es como usted enfoca en su tarea como en una línea también de sensibilizar con una cierta mirada frente al tema de la homosexualidad más a nivel general. Claro, porque puede que, o sea, yo nunca me imaginé que mi hijo iba a ser homosexual, nunca, no. Y claro, uno hace comentarios homofóbicos sin darse cuenta y los niños van oyendo y eso los va dañando cuando ellos empiezan a descubrir esta realidad. Entonces prevenir que esto puede pasar y no es fin de mundo, o sea, es como claro. Es una realidad más. Entonces se supone que un 10% de la población pertenece a la diversidad sexual, o sea, no es menor. Claro, claro. Y nosotros vivimos y crecemos y educamos a nuestros hijos como que esta realidad no existiera. Claro, entonces, yo creo ahí, un poco desde la ignorancia también, pero da la sensación, y aquí porfa, como tómalo muy como un comentario de opinión, da la sensación que a ver, nuestro tiempo moderno ha permitido una acogida del mundo de la diversidad homosexual que antes no existía. Y yo creo que eso está totalmente de acuerdo con el Evangelio, en el sentido más profundo. O sea, la acogida de todos. Pero también hay como que yo he escuchado mucho y yo a veces incluso tengo la duda si es que como en este anhelo de que sea una realidad cada vez más aceptada y que no se discrimine, si es que esto no genera como una especie de favorecer o incentivar el desarrollo, lo estoy formulando como uno oye, ¿cierto? Como que esta casi como propaganda va a hacer que personas heterosexuales como que terminen siendo homosexuales por causa de tanto que se habla, de tanto que... ¿Me entiende el punto, no? Sí, yo creo que sin duda... ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que sin duda esto es un desafío a la gente que se dedica al tema de la educación sexual. Claro. O sea, yo creo que el cómo educar a los niños, ese es un tema en que yo no me he metido, sí, digamos. Yo tengo algunas ideas, pero claro. Es súper interesante y de hecho nosotros también en un momento dijimos, metámonos ahí, cómo educar en la sexualidad, porque a uno que le cabe la duda, ¿será como un trastorno del desarrollo de la sexualidad esto? Claro. Pero no lo es, digamos, no es un trastorno del desarrollo de la sexualidad, tampoco es algo contagioso, digamos, no es que contagie. Pero claro, uno empieza con la duda en qué lugar me equivoqué, qué hice mal. Todas esas preguntas uno se las hace. Sí, me imagino. Que a lo mejor se encontró con un tío que no sé qué. Pero claro, conversando con ellos, uno se da cuenta que no. O sea, no, ni siquiera las personas que han tenido como experiencias de abuso sexual o todo eso, claro. Eso o sea, claro, eso provoca trastornos de la sexualidad, pero no necesariamente la homosexualidad. O sea, entonces, pero yo creo que es un tema el cómo educar. Es un tema que hay que seguir reflexionando. Sí, como iglesia yo creo que la educación de la sexualidad es súper importante, pero yo no tengo ese temor porque al menos por lo que yo he conversado con mi hijo, él me asegura que
que esto venía en él, digamos. Que Sí, no hay nada externo que provocó en él esto. Claro. Yo hasta donde entiendo, bueno, aquí nos estamos metiendo más como en la Sí, metafísica del sí, asunto, sí. ahí que quizás no tenemos, yo al menos no tengo todas las herramientas, tengo algunos elementos, pero hasta donde yo entiendo desde una perspectiva como científica, psicológica, antropológica, no hay una claridad definitiva como de cuáles serían las causas, por decirlo así. No es algo, por ejemplo, yo sé que se ha investigado la parte genética y no hay un factor genético que diga que tú puedas, no sé, hacerte un test de ADN y saber si es que tu orientación sexual va a ser una u otra. Tampoco se ha logrado identificar desde la psicología del desarrollo. Ha habido teorías, hasta donde yo me he leído del psicoanálisis, de que pudiera haber uno u otro factores en el ambiente. Como que me da la impresión de que sigue habiendo como un desconocimiento de decir claramente por qué hay una persona que es homosexual y otra que no. No sé si me explico. Pero más allá de esto, yo creo que la mirada que nosotros queremos tener... A ver, yo pienso que a un niño, no sé, de 5 años, cuando uno le habla de la... siguiendo en este tema de la educación, ¿no? Cuando uno le empieza a hablar, ¿cierto? Empiezan la educación sexual, afectiva sexual, que eso primero es una gran clave de la antropología cristiana, ¿cierto? La sexualidad, no separarla de la afectividad, del núcleo de la persona. Cuando uno empieza a tener como esas conversaciones con los niños, los papás, o en los colegios, en las instancias que se hacen, claro, yo no creo que sea como el camino plantearle al niño, tú tienes que elegir si eres homosexual o heterosexual. Yo creo que no va por ahí, pero sí va el tener como la suficiente acogida y la suficiente como agudeza para descubrir de que la homosexualidad existe y es posible que un niño como que salga quizás de la norma más establecida, que es como la norma estadística, si uno quiere, es también como la mirada más del ser humano como de varón y mujer en el sentido de la complementariedad más profunda. Yo creo que en ese camino ciertamente uno puede tener ¿cómo decirlo? Como la suficiente claridad y acogida para saber que en algún minuto del proceso del desarrollo esto puede surgir y ahí acompañarlo de buena manera y no espantarse, digamos. Aconsejar, creo que, bueno, ahí este tema daría para mucho. Pero bueno, el tema de la educación es algo como súper... que yo creo que en nuestro mundo católico se conversa mucho, porque creo que, gracias a Dios, la Iglesia, lo digo yo como sacerdote miembro de la Iglesia, ha ido tomando una postura cada vez más acogedora e inclusiva en esta temática. Pero al mismo tiempo hay muchas aristas que todavía hay que ir reflexionando mejor y dando pasitos. Entonces, yo creo que el camino que ustedes con Grupo Huella están haciendo, que tiene que ver con este enfoque como de ayudar a sensibilizar sobre el tema desde una perspectiva de la acogida, de la misericordia y también de acompañar. Creo que es una tremenda mucho cosa. de aprender, si nosotras no somos ni expertas ni no, nada por por el supuesto. estilo. Y sin duda que tenemos las mismas preguntas que el resto de la gente, digamos, y las mismas dudas. Y yo lo primero que pensé cuando mi hijo me dijo, bueno, ¿quién le habrá hecho algo, digamos? Como claro. Que sin duda que esa pregunta no se la hace. Un montón de cosas, si las dudas las tenemos las mismas. Pero uno va aprendiendo con ellos, vamos aprendiendo unas de otras y vamos viendo, y para la Iglesia es un desafío muy difícil, sin duda, porque claro. Hay muchas cosas que están escritas, digamos, y sí. Que hay que revisar y bueno, entonces es un desafío grande y eso es lo que nosotros seguimos aprendiendo, oyendo teorías psicológicas, leyendo claro. Y tratando de aprender por qué Dios nos entregó esto, digamos, porque no es una, no es que diga yo, o sea, entre 100 mujeres que estábamos ahí reunidas, había 6 que teníamos esta realidad. O sea, y va en la línea del porcentaje que tú decías que... Sí, claro, entonces había a lo mejor más, a lo mejor hubo alguna que no se atrevió a decir. Claro. Entonces, bueno,
y gente muy comprometida con la iglesia, que ha educado a sus hijos en la fe, en colegios católicos, con todos los valores que nosotros... Entonces, ¿qué pasa? No, o sea, perfecto. Dios nos está diciendo algo, digamos. Perfecto, no, Beatriz, te agradezco mucho esta conversa. Para ir, para cerrar muchas veces con la Maca cuando conversamos, nos hemos preguntado como qué estás leyendo, alguna película, serie divertida, algo como que saca del foco de la temática que acabamos de entrar en profundidad. ¿Hay algún libro entretenido o alguna película que te haya llamado la atención que no tenga nada que ver, digamos, que pueda ser así? Película que me llama como simpática que vi ¿Sí? la última, Las Nonas. ¿Buena? ¿La recomiendas? ¿Sí? Sí, muy simpática. Mira, Muy ¿de qué se simpática. trata? De unas abuelas italianas que Nonas. se reúnen a hacer un restaurante. Muy, muy simpático. Ah, qué muy entretenido. simpático. ¿Y está en alguna En de Netflix, estas plataformas? en Netflix, sí. Esa me acuerdo la última que vi. Del libro ahora actualmente estoy muy dedicada a cuidar nietos. Ya. Estoy con una nuera que ha estado delicada de salud. Mira. Y así que estoy dedicada a los nietos 100% estas últimas semanas. Eso vamos. Pero bien, feliz. Bonita tarea la de los nietos. Sí. Yo estoy leyendo un libro de historia de Chile que ha sido súper interesante, porque soy muy ignorante en todo lo que es historia o sea, estudié en el colegio y después se me olvidó todo, y creo que la historia, o sea, yo soy convencido que como que sin historia uno no logra entender el presente y no logra dar respuesta, y desde la fe, entonces como que con esa intuición, y me estaba leyendo este libro de Alfredo Sepúlveda que se llama Breve Historia de Chile. Y es muy interesante, así me ha dado un montón de cosas que yo escuché en el colegio y que nunca más, o sea, para mí son nombres de calles todos los presidentes, pero no tengo idea en qué minuto así situarlo, súper ignorante. Pero bueno, ha sido bien entretenido, como que me ha dado así una mirada como fresca así del país. Bueno, Beatriz, gracias por la confianza, la valentía, también por tu calidez humana, por tu cercanía, y por vivir con valentía tu fe, de acuerdo a lo que Dios, no solo por lo que hablamos en torno al grupo Huella, sino que se nota que eres una mujer que intenta vivir su vida de fe como con mucha alegría y con honestidad de cara al frente, y cuando la vida te ha puesto desafíos como este, has buscado lo que Dios me puede decir. Así que bueno. Siempre dice algo. Siempre dice algo. Siempre dice algo. Bueno, gracias por esta conversación. Muchas y muchas gracias a todos por acompañarnos, y siempre decimos, les pedimos a los amigos que nos ven que puedan compartir esta conversación, que puedan suscribirse, darle me gusta y todas esas cositas que ayudan a que esta conversación, si es que es un aporte para la vida de la iglesia, para el evangelio o para la vida en general, pueda llegar a más personas. Y los que nos quieran contactar como Grupo Huella, nosotros felices, vamos a reuniones de grupo o en forma individual, lo que quieran. Genial, pero eso lo vamos a dejar en la descripción del videito, una manera de contactar. Porque hemos asistido a reuniones más grandes de grupo, y siempre es muy interesante. No es necesario que tengan un hijo homosexual ni una hija, pero es interesante hablar del tema. Genial. ¿No? Beatriz, muchas gracias de nuevo, que Dios te bendiga, y vamos caminando juntos. Exactamente.